Les damos la bienvenida una vez más a este espacio de entrevistas a escritores y escritoras impulsados desde la Biblioteca Municipal Bariloche. Agradecemos a la Subsecretaría de Cultura y a la Dirección de Prensa del municipio de Bariloche que nos permiten crear y difundir este contenido. En el día de hoy nos acompaña Bárbara Marigo detrás de cámara para realizar la transmisión en vivo desde Facebook de la Biblioteca Municipal Bariloche, y desde la dirección de prensa nos acompaña en la filmación y edición Oscar Rojas. Así que muy agradecidos a ambos. Mi nombre es Dalia Hernández y les extiendo la invitación a conocer nuestro sitio web, canal de YouTube, en el que encontrarán recursos destinados a realizar un acercamiento a las obras de escritores y escritoras de la ciudad. También los alentamos a conocer y apoyar todas las bibliotecas populares y a la cultura en general. Hoy cambiamos de escenario, salimos de nuestra zona de confort y nos vamos a introducir en la casa de la poeta. Para presentar a nuestra anfitriona, que no es invitada porque estamos en su casa, voy a tomar algunas de las palabras pronunciadas por la escritora y poeta angosturense Cecilia Fresco, en ocasión de la 4ª presentación del libro El trébol africano de Graciela Cros. En sus maravillosos talleres, Graciela nos decía que se escribe contra algo, pero esta vez me parece que no. Me parece que escribe a favor del tiempo, a favor de ella misma. Pero si no hay remedio, si necesariamente se tiene que escribir contra algo, entonces que sea contra lo que enferma, contra el silencio. La poeta ya sabe en qué moneda cobra lo no dicho y que no quiere más de eso. No más dejar crecer lo que no tiene nombre. No más la macabra insistencia de pescado pudriéndose. Como ella misma dice, lo que me apasiona es bucear en el fondo del pozo y ver qué saco cada día de esa oscuridad. Y de ese pozo, de esa oscuridad, su pesca diaria es luminosa. Durante el tiempo breve y hermoso en que estuve leyendo el trébol africano, corroboré eso que dice Graciela, que dice Gra, que es la poesía. La ilusión de creer que el poeta escribió esas palabras para nosotros, para darnos consuelo. Y volví a creer que la escritura de Graciela definitivamente tiene destino de cultura popular. Tiene destino de cultura popular. Cabe mencionar que todos los textos de los 4 poetas que presentaron el trébol africano recientemente están en el sitio web de los poetas Diego Rodríguez Reis y Cecilia Fresco, denominado La Zona Crítica y Ficción. Ahora yo agrego y sí le vamos a dar la palabra, pero para decir a quienes no conocen que Graciela Cros, nuestra anfitriona y nuestra invitada en el programa de hoy, es una referente entre sus pares. Es reconocida a nivel local, provincial, nacional e internacional. Hoy, con nosotros en la Biblioteca Municipal Bariloche, Graciela Cros, muchas gracias por invitarnos a tu casa. Gracias a ustedes por venir a mi casa, por movilizarse hasta acá. Para mí es un placer enorme recibirlos y gracias por estas palabras tan hermosas que dijiste. Yo me siento muy agradecida y a la vez estoy impresionada por el trabajo que hacen ustedes de preparación de la entrevista, de difusión. Realmente felicitaciones. Y nuevamente reitero mi agradecimiento por haberse molestado en llegar hasta mi casa. Para nosotros es doblemente importante porque estás en tu lugar de trabajo, en tu lugar de creación, y sumamente significativo para aquellos que nos interesan. Nos interesa la cultura y nos interesan las letras. Sí, este lugar en particular físico, acá está la compu, acá está la biblioteca, la mesa tomada por los libros, porque ya las bibliotecas no alcanzan. Hay un momento en el que los libros empiezan a desalojarte.
no hay manera. Entonces una mesa ratona pasa a ser una pseudo biblioteca. Este es mi lugar de trabajo y me resulta emocionante que ustedes vengan hasta aquí y lo estén transmitiendo en vivo desde Facebook y luego esto quede en los anales de la biblioteca. Hicimos ya una entrevista y bueno, aquí vamos por la segunda a ver si los elementos técnicos están de nuestro lado. Muy feliz de recibirlos. Hay un lugar común al que llegamos con los escritores que en algún momento empezaron a leer. ¿En qué momento fue? ¿Quién te incentivó? ¿Qué te motorizó? Mira, esto lo he contado muchísimas veces. No tuve incentivo hacia la lectura, me lo fabriqué yo. En mi casa no existía el hábito de la lectura. En consecuencia, no había libros. Se leía el diario, se leían revistas, pero libros no. Sin embargo, yo empecé la escuela y empecé a ver que existía el objeto libro y me empecé a sentir muy atraída sin encontrar las razones del por qué, pero me parecía que eso era lo que yo estaba buscando. Y ya, no sé, en cuarto grado creo que fui a la casa de una compañera y su papá tenía una enorme biblioteca, así, paredes con libros, y yo caí en trance, diría. Me pareció que había llegado a la tierra prometida, digamos, aunque era muy chica. Y a partir de ese momento empecé a pedir libros en mi casa. Y mis padres me fueron comprando libros y empecé a leer, casi diría, vorazmente. Terminaba un libro y pedía otro. De modo que cuando más o menos estuve en quinto grado, creo, descubrí que había una biblioteca municipal, como esta gloriosa biblioteca municipal Raúl Alfonsín de Bariloche. Tal vez muchos niños estén en la misma situación que yo en ese entonces. Fui a la biblioteca municipal y pregunté si podía retirar libros. Las bibliotecarias, mis hadas madrinas, que lo eran sin saberlo, me dijeron, sí, te tenés que asociar. Hice el trámite, tendría 11 años, 10, 11 años, y me hice socia y empecé a sacar libros, pero yo no tenía idea de qué sacar, qué libro pedir. Yo veía que la gente llegaba, entregaba un libro, quedaba arriba de la mesa y pedían otro título. Y la bibliotecaria iba, lo traía, se lo daban y se iba. Entonces yo me acercaba tímidamente a la mesa, donde la gente había ido dejando sus libros en devolución, y agarraba uno al azar, uno, y le decía, ¿me lo puedo llevar? Pensando que me iba a decir que no, porque sos una nena. Las bibliotecarias siempre me dijeron que sí, y entonces yo me iba feliz a mi casa con mi libro, que por ahí era Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o era Madame Bovary de Flaubert, no era para una nena de 11 años. Pero en mi casa tampoco me lo censuraban. De manera que yo llegaba y le decía a mi mamá, mirá, saqué este libro de la Biblia. ¡Qué bueno!, decía mi mamá, tenés lectura. Y me ponía a leer. Naturalmente, de novelas así como esas que mencioné, yo no entendía nada. Veía un 1% de la totalidad, es decir, veía la puntita del iceberg y todo lo otro quedaba por debajo. Pero fui creando el hábito de la lectura, porque en cada una de esas cosas que leía y no entendía, había mundos que a mí me desafiaban, me apasionaban, me prometían también. Y ahí me apasioné, me convertí en una lectora apasionada desde muy chica. Y después, un poco más adelante, empecé a escribir. Recuerdo haberle pedido a mi mamá que me comprara un cuaderno, que era un cuaderno Rivadavia de 48 hojas, y me puse a escribir sin saber qué, pero a medida que iba escribiendo una historia descabellada, disparatada,
como de aventuras, iba teniendo conciencia o pensando que eso era una novela. Terminé el cuaderno, en el último rengloncito le puse fin a la novela y le dije a mi mamá, escribí una novela. Bueno, para mí era un acontecimiento importantísimo. Y así fue que me fui, digamos, soy una creación de mí misma como lectora, como escritora, y siempre envidié de un modo sano a aquellas personas que crecían en una casa con bibliotecas. Mis hijas, por ejemplo, que las dos son grandes lectoras, una es escritora, la otra es violinista, pero las dos leen y bueno, han crecido en casas con el hábito de la lectura y eso ayuda mucho. Te ayuda a cortar el camino, digamos. Lo mismo que los talleres. Esta frase me remitió a los talleres. Los talleres de escritura, como los que se dan en la llave, que los da mi hija Melissa Vendersky, da talleres en la llave, te ayudan a cortar el camino en tu búsqueda expresiva. Digamos, el coordinador del taller te da una guía, un mapa de lecturas, te va llevando por los títulos que hay que leer, porque uno aprende a escribir leyendo. Si no se lee, difícilmente se escriba, porque esto es como un sine qua non. Si escribís, lees. No siempre si lees, escribís, pero... ¿Y qué madura en el escritor para que en algún momento se anime a escribir, a mostrar, a publicar? Yo creo que sentirse amparado por todas esas lecturas que ha hecho. Las lecturas que ha hecho le han ido dando fuerza, porque esto creo que se dice también en el Trébol, o una de las escritoras, las quiero nombrar a las 4. Cecilia Fresco, de Villa Langostura, que vos tomaste un fragmento de sus palabras, Ludmila Rula, que vino desde Fisque, Menuco, desde Roca, Silvia Urtubey y Carolina Vizcayar desde Dinahuapi, porque esta última presentación del Trébol Africano se hizo en Dinahuapi. Y ellas fueron unas compañeras extraordinarias, grandiosas, que además dijeron cantidad de cosas del Trébol que yo no me imaginaba que podía llegar a suscitar la lectura del Trébol. Entonces, pienso que el escritor da a conocer lo que escribe cuando se siente, digamos, formado, entre comillas, dado que es las artes no siempre tienen un carril formal. Vos podés estudiar letras, como estudié yo en la UBA, letras, pero no siempre estudiar letras alimenta tu condición de escritor. Muchas veces, por el contrario, la apaga. Yo lo conocí a Ernesto Sábato bastante cuando tenía 18 años y él me decía, que me trataba de usted, Graciela, no estudie letras, estudie filosofía, porque letras le va a apagar el fuego de la creación, estudie filosofía. No le hice caso a Sábato porque estudié letras, pero siempre recordé y tuve muy presente esa situación. Estudiar letras sistematiza el conocimiento de la literatura y de los grandes escritores. Creo que es muy bueno hacerlo. Estudiar filosofía también. Creo que hay que estudiar. Ahí también están como las herramientas o qué cuestiones acompañan en la formación de una persona para transformarse en artista, porque vos también lo mencionamos, pero has acompañado a muchas personas, sí, no quiero decir formación, pero sí en el desarrollo sí, para que puedan ser hoy escritores reconocidos, sí, que te quieran mucho, que aprecien, sí, que has estado en su desarrollo. Sí, absolutamente, porque mira, doy talleres desde el año 86
y empecé precisamente en la Escuela Municipal de Arte La Llave, una escuela a la que yo me siento muy ligada. En el año 86, con Luisa Pelufo, íbamos a una escuela La Llave que no estaba en el edificio que está ahora, porque no tenía edificio propio. Entonces habían alquilado en la calle Anasagasti, casi esquina Onelli, a 20 metros, lo que había sido una clínica Cruz Azul, funcionaba ahí. La clínica se había ido y ese local fue alquilado y empezó a funcionar como Escuela Municipal de Arte La Llave. Y ahí comenzamos los talleres literarios. Con Luisa nos repartíamos, bueno, un cuatrimestre gente con experiencia, una, y la otra gente sin. Y al cuatrimestre siguiente cambiábamos. Y entonces fueron años extraordinarios porque yo tengo esa felicidad. Muchísimos de los escritores que están en Bariloche, que tienen obra publicada, una trayectoria que mostrar, tienen premios, tienen libros editados, fueron alumnos de mi taller. Y entonces siento que contribuí, aunque fuera un poquito, en su camino de escritores, y eso es muy gratificante porque sentís que, bueno, todo aquel esfuerzo que hiciste para llevar adelante el taller, que sin duda requiere muchísima dedicación y energía, fue encauzado hacia un buen lugar, una tierra fértil en la que estos poetas o narradores desarrollan su obra. Así que los talleres yo los recomiendo muchísimo, muchísimo. Bueno, por lo que decís, han tenido y tienen un rol sumamente importante para el crecimiento de instituciones, personas Sí. que son claves en la comunidad, Sí. para que se puedan desarrollar, ¿no? Para que puedan por ahí dar un empujoncito, un acompañamiento a alguien que tiene la inquietud. Sí, bueno, y ahí está la Escuela de Arte La Llave. Creo que es una escuela que no está suficientemente reconocida, porque ahí hay grandes talentos a cargo de talleres y hay múltiples actividades que hacen a la formación de las personas, pero no solamente en el rubro artístico al cual se sientan llamados, sino como personas en cuanto a desarrollo humano, desarrollo personal. Como te decía, un camino que te puede llevar 20 años, haciendo un taller te lleva uno. Entonces los recomiendo muchísimo. Achica distancias. Acorta el camino, sí, achica distancias, tal cual. En tus libros, o hoy en todo tu recorrido de vida, ¿qué libros atesorás? Mencionanos alguno de aquellos libros que digas ha sido sumamente importante en mi camino, y que hoy digo, bueno, este libro de alguna manera me marcó, lo recomiendo, me encantaría, o lo mencioné y Sí. siempre lo tuve presente en mis talleres. Sí, hay muchos realmente, porque hay muy buena literatura escrita en la historia de la humanidad, ¿no? De eso hablo en El Trébol Africano. No sé, un libro temprano que me abrió la cabeza y me abrió puertas a nuevos entendimientos fue El ABC de la lectura, del poeta Ezra Pound. Y más cercanamente hay un libro pequeño que he usado muchísimo en los talleres, que es de Raymond Carver, que es un autor muy conocido como cuentista sobre todo. Él tiene un libro que se llama Mi Padre, y son distintos artículos, digamos, o pequeños ensayos en los que él habla del oficio de escribir. Da sus, digamos, preceptos, entre comillas, de acuerdo a su propia experiencia con el hecho de escribir. Y bueno, después, no sé, hay enorme cantidad de libros
Y uno a veces tiene que saltar sobre los prejuicios. Yo, por ejemplo, tenía prejuicios hace muchísimo contra Stephen King, el autor de novelas de terror, porque no me gusta el género, no me atrae leer historias en las que voy a sentirme asustada. Entonces no lo leía. Pero él tiene un libro extraordinario para escritores, que yo lo recomiendo muchísimo, que se llama Mientras escribo. Y también es un libro gordo así, que lo tengo por acá. Aquí en esta biblioteca atrás mío tengo los libros que he usado para los talleres o que uso para los talleres. Y ese libro también, Mientras escribo, de Stephen King, es muy, muy nutritivo para quien desea escribir. Y hay cantidades. Abelardo Castillo, autor argentino, también escribió mucho acerca del oficio, de las lecturas, de lo que hay que leer sí o sí. Abelardo daba talleres y para aceptar o no al alumno le preguntaba: ¿leíste la Divina Comedia de Dante Alighieri? No, bueno, léela, cuando la leas, volvé. Así, en ese nivel de exigencia. De hecho, creo que Abelardo andaba siempre con un ejemplar de la Divina Comedia en la mano, que era una de sus amuletos. A donde iba con la Divina Comedia en la mano. Y bueno, yo tengo algunas novelas así que son amuletos también para mí. No sé, El Gran Gatsby es una novela que me parece muy perfecta. Madame Bovary también, porque es una de las novelas con las que se inicia la narrativa moderna. El Quijote, a quien amo, que lo cursé en la facultad, toda una materia, un cuatrimestre entero dedicado al Quijote, así que aprendí a disfrutarlo. De hecho, cuando terminé de leerlo lloré, porque era un personaje que se había incorporado a mi vida muy fuertemente. Y así, digamos, el pozo de los libros es infinito y hay que atreverse a tirar de esa cuerda y sacar. Y tener la suerte que tuve yo de dar con bibliotecarias amorosas que nunca me dijeron: ese libro no es para vos. Siempre eran para mí los libros. ¿Imaginás una Graciela Cross que no haya conocido libros? ¿Un escenario en el que los libros no estuvieran en tu vida? Y no, sería otra persona, me imagino. No, me parece que no. Toda mi vida ha girado alrededor de los libros. El cine también me interesa mucho, me interesa la danza, me interesa mucho la pintura, las artes plásticas. Todas las artes en general me importan, me interesan, me atraen, pero los libros son como, digamos, una herramienta que tengo incorporada, forma parte de mí. La lectura, los libros, escribirlos, porque toda la vida y sigo escribiendo, me he dedicado a eso y sigo escribiendo. ¿En qué momento de tu vida, de tu día, del año, de la semana escribís? En cualquiera. En algunos poemas yo digo que escribo en la cola del supermercado, en la cola del banco, mientras espero que me atiendan en la estación de servicio. Escribís en cualquier lugar. Ahora tenemos los celulares, que son una herramienta fantástica, porque uno se manda un mensaje a sí mismo con lo que se le va ocurriendo mientras camina. Caminar, esto también está desarrollado por muchos escritores. Murakami es uno de ellos. Él corre más que caminar, pero despierta mucho cierta cuestión conectada con la creatividad. Yo he salido a caminar y mientras voy caminando, un poema que tenía y no podía cerrar, no podía terminar, no le encontraba el verso final, se me ocurre mientras estoy caminando. Entonces, antes, cuando no había celulares, yo iba con un
papelito, con una libretita, un lapicito. Ahora tenemos el celular que, como todas las cosas, utilizado en exceso es un horror, pero utilizado con medida es útil, presta su buen servicio. Una de las preguntas que también le hacemos a los escritores, porque estamos en un mundo en el que se ha modificado las formas de lectura y las formas de escritura. Sí. Ahí un poco vos decías, ¿no? Y nuestra pregunta es, altera, cambia las formas de lectura, atenta contra los niños que se están formando. ¿Qué opinión te merece las nuevas tecnologías? Y si tenés alguna opinión de cómo deberíamos utilizarlas. Yo creo que son herramientas, y como todas las herramientas, implican un peligro en su uso, entonces tiene que ser un uso controlado. Es un cambio. Yo muchísimas cosas las leo en la pantalla, pero a mí me gusta el objeto libro, me gusta el olor del papel, me gusta la textura, me gusta tenerlos aquí, esperando que yo los agarre. Se convierte en un objeto de arte que te hace la vida más hermosa. Pero los elementos técnicos, internet, redes y todo esto, sobre todo con respecto a los niños, pueden ser útiles siempre y cuando estén supervisados por la mamá y el papá. Si los papás están atentos y están viendo lo que el niño ve y las horas que está delante de la pantalla. Yo tengo nietos, mis nietos no tienen televisión en la casa y tampoco tienen acceso libre a las pantallas del celu o de la compu. Entonces tienen cierto control y ese control creo que es imprescindible. Y la lectura en la pantalla, claro que se puede hacer. Yo pertenezco a una generación en la que, como te digo, el libro, el papel, la textura, la tapa, a todos nos encanta. Pero ¿por qué no utilizar una pantalla para leer? Con los niños, siempre los padres atentos a lo que los chicos están viendo. Yo tengo una tarea autoimpuesta que es, en la medida de lo posible, poner un poema, un buen poema, en mi página de Facebook cada mañana. Hay momentos como estos últimos días en los que estoy muy ocupada y no lo hice. Pero yo cuelgo un poema de otro autor, algunas veces mío, pero el agradecimiento que me llega de la gente, porque me dicen, ay, abrí Face y encontré este poema de Raúl Gustavo Aguirre que me voló la cabeza, o me hiciste empezar bien el día, muchísimas gracias. Y entonces yo siento que es una pequeñísima militancia poética, pero militancia al fin, poner ese poema para que muchas personas que están viendo Facebook puedan leerlo y arrancar el día con un poema que seguramente te va a acompañar o te va a dar abrigo, porque la poesía ayuda a vivir, es un amparo, un consuelo, un abrazo, es tantas cosas, pero ayuda a vivir. Y entonces, digamos, yo hago eso en las redes. Después sí difundo cuando presento un libro nuevo, hago difusión de mis actividades, pero en general trato de poner buena poesía. No estamos en el Renacimiento, que venía el duque tal y te invitaba a su castillo y te daba una beca vitalicia para que vos pintaras o escribieras. Bueno, estos son otros tiempos. Y el artista tiene que salir a la calle. Nosotros acá en Bariloche, aparte del Frente Cultural, tenemos puntualmente una asamblea de poetas, que es un grupo muy activo, muy
dinámico en el sentido de revisar las propuestas que van surgiendo, y todas tienen que ver con llevar el arte a la calle, a la gente, y también reclamar cuando vemos que los espacios dedicados al arte y la cultura en general están sufriendo tanto corte, tanto retiro de recursos, y creo que sí, que en estos tiempos tenemos que escribir el libro, tenemos que publicarlo y después tenemos que salir a venderlo. Son los tiempos que nos tocan, porque no vivimos de néctar y ambrosía y tenemos que pagar el gas, la luz y la comida, y todo está muy difícil ahora. Los artistas, en este caso, a mí me gusta pensarme a mí misma como trabajadora de la cultura. La palabra artista un poco por ahí se sigue asociando con aquel que está encerrado en su torre de marfil, produciendo su obra, pero apartado en la soledad de su creación. Y no, creo que somos trabajadores. Nuestra área de trabajo, la cultura. En mi caso puntualmente, la literatura. Libros, producir libros, hacerlos circular, hacer que lleguen a la gente, difundirlos. Y es la que nos toca en el tiempo que vivimos. Y recién en la introducción tomamos algunas palabras de una de los 4 poetas que te acompañaron en la presentación. Pero bueno, Cecilia Fresco decía que tu obra tiene destino popular. Popular, ay, me emocionó. Yo no sabía, naturalmente. Esa noche yo no sabía lo que iban a decir las 4 poetas que me acompañaron. Y me emocionaron tantísimo con las cosas que dijeron. ¿Qué resonancia te dicen esas palabras? Mira, lo de destino popular para mí es un elogio tan, pero tan absolutamente inmenso que me conmovió profundamente. Creo que se asocia un poco, yo tengo un verso que dice, tener amigos poetas salva el día. Y este verso, que es del libro Mansilla, es un verso que en toda reunión de poetas sale y todos gritan, tener amigos poetas salva el día. Y todos lo han adoptado, incluso le agregan, tener amigos poetas salva la vida. ¿Viste? Entonces ahí yo veo, es como un canto de cancha esto, lo repiten. Y bueno, pensar que lo que escribo puede tener un destino popular, me parece que es algo maravilloso. Y no es que yo escribí o trabajé o vengo tantos años haciendo este camino buscando llegar ahí, pero que Cecilia haya dicho esto me llama la atención y al mismo tiempo me parece fantástico. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero acá están algunos de los libros de creación propia y antologías. Sí. Si querés, empezanos a hablar por el último. Claro. Para quienes no lo conocen, Graciela ha estado presentando su última obra, que es El Trébol Africano, que por aquí andaba también una de las protagonistas. Sí, mi gata Alicia, que la sacamos de la sala porque se estaba comiendo los cables, además de comerse el trébol africano. Y bueno, este es un diario, es la primera vez que yo me aventuro en este género. La mayoría de mis libros están dentro de la poesía, aunque tengo la novela Muere más tarde, que no sé si la separé, ahora vamos a ver. Y lo presenté primero en la biblioteca Carilafken de Villa Los Coihues, que también vinieron poetas de Neuquén, de Buenos Aires, y fue en el mes de febrero, y luego hice la segunda presentación en el Zoom de Dinahuapi. Me dijeron, ¿y en el centro de Bariloche para cuándo? Bueno, ya vendrá, después del invierno. Bueno, El Trébol es un diario de escritora, es a la vez un diario de viajes,
Es un libro de memorias, de anécdotas familiares, anécdotas con escritores, y se generó frente al Río Negro en Carmen de Patagones. Yo hice una pequeña estadía allá y el libro comenzó a escribirse frente al río. Me gusta mucho la comarca Viedma Patagones, la quiero mucho y tengo grandes amigas, amigos ahí. Así comenzó el Trébol, como un diario. Y espero que continúe. Puntos suspensivos. Antes del Trébol estuvo Regreso a las Invernadas, editado por el FER, el Fondo Editorial Rionegrino, un fondo que tenemos mucha suerte en tener aquí en la provincia. En este momento está a cargo de Claudio García, escritor, así que esperamos grandes cosas para los próximos pasos del FER. En estos últimos 2 libros, pero en muchos otros más, ¿qué aspectos considerás de, bueno, recién mencionaste, ¿no?, el trébol africano, de lo patagónico se cuela en estas escrituras? Sí, está, absolutamente. Vos hablás también en una disertación que se puede ver en YouTube, sí, que la recomendamos para quienes escriben. Está en YouTube y también está en el trébol africano. La editora, Marisa Negri, consideró que era interesante ponerla como adenda del libro. Hay 2 conferencias y parte de una entrevista. Esta conferencia, que se llama La Senda del Coirón, fue dada en Barcelona y fue dada en Madrid. Y allí digo que se armó mucho revuelo también en el ambiente literario, que no hace falta plantar un coirón en el medio del poema para ser una poeta patagónica. Yo no hablo del paisaje patagónico. El paisaje se cuela, se filtra, pero no es que me pongo a describir la belleza de la montaña, la belleza del bosque, del lago. Se filtra. Por eso digo, no tengo que plantar un coirón, y esto lo repite mucha gente en la Patagonia, ¿no? Porque el poeta aspira a que su poesía sea universal, no quedarse en el paisajismo o en el pintoresquismo, que está muy bien, pero de alguna manera estrecha la mira de tu palabra, de tu expresión poética. Entonces, sí, esta charla que vos decís está en YouTube. A mí me invitó la Casa de América, de Madrid y de Barcelona, y ellos lo filmaron y lo pusieron en su página. Pero si ponen mi nombre, simplemente mi nombre en YouTube, aparece. Bueno, seguimos con los libros. Claro. Esta es una posición propia, que es el anterior, a Regreso a las Invernadas, estoy siguiendo en cierto orden, de 2019. Que lo presenté acá en la esquina, en la panadería de la esquina, y también me acompañaron poetas de Bariloche en este caso. Estuvo Romero Saracho, Gabriela Klier, Lola Halfon, Camila Wallendor, Melissa Vendersky, y espero no olvidarme. A mí me gusta siempre convocar a otras poetas, otros poetas, a que compartan y me acompañen en el momento de presentación de un libro. Esta es una pequeña obra reunida, porque tiene secciones de 3 libros, del libro Urca, del libro Cantos de la Gaviota Cocinera y de las geishas. Bueno, una posición propia. Esto es Pampa de Buenuleo, una foto hermosa de nuestro gran Chino Leiva, de Pampa de Buenuleo, de los barrios, y es un libro que lo presenté en la Escuela La Llave, en la Escuela Municipal de Arte La Llave, y ahí también hubo otros poetas acompañándome. Sebastián Di Silvestro lo presentó, y fue una presentación maravillosa, a sala llena, que la sala de la Escuela La Llave es grande. Es un libro
duro, difícil. Mansilla es el apellido que yo le doy al arquetipo del poeta patagónico. Todos piensan que es Raúl Mansilla, el poeta neuquino, y yo les digo, no es Raúl Mansilla. Se inspiró en unos mails que estábamos intercambiando en esa época y de ahí empezó a salir el libro. Pero como hay poetas Mansillas del otro lado de la cordillera y de este lado, me pareció que yo pensé, ¿cómo podría llamar al poeta arquetípico de la Patagonia? Mansilla. Es un apellido que en la Patagonia está mucho. Bueno, aquí viene el libro de Boc. Boc es la calle donde vivo. Esta es una foto intervenida, envejecida de mi propia casa. Y es un libro del año 2004, un libro que quiero mucho. Es un libro que marcó así como un nuevo ciclo en mi vida de escritora. La cuna de Newton, creo que era antes del libro de Boc. La cuna de Newton se llama cuna de Newton a ese artilugio que tiene 5 esferas metálicas y que uno levanta una en un extremo y salta la del otro extremo. Es decir, hay una corriente de energía. Pendulares, ¿no? Claro, pero las del medio no se mueven las de los extremos. Un fenómeno que se le atribuye a Newton. Hay dudas, pero se le atribuye a Newton. Este también es un libro fuerte, duro. Aquí está Cordelia en Guatemala, que es un libro divertido. Es una obra de teatro en verso, una novela de aventuras en verso. ¿La has acompañado musicalmente también? Sí, musicalmente grabamos un disco con la compañía de sonido Superpatria en el año 2000 y algo, que estaban Gabriel Pirato Massa y Fabián Carvajal a cargo de Superpatria. Hicimos un CD. Y Cordelia en Guatemala incluye un poema que también es muy popular, que es Hacerla de Elvis. Y bueno, mucha gente también se prende con eso de Hacerla de Elvis. Bueno, acá está la novela. Muere más tarde, es una novela policial que sacó premio, está en la colección Premios Nacionales de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y lamentablemente la tirada desapareció muy rápido. Yo tengo este único ejemplar. Es el único ejemplar que tengo. Es una novela policial que transcurre entre Bolsón, Bariloche, Epuyén también. Epuyén, Bolsón, Bariloche y Maicolpué en Chile. Que todos acá conocemos Maicolpué, los barilochenses mucho, ¿no? Y transcurre en la época en la que encarcelaron a Primke aquí en Bariloche, en esa época. Y comencé a escribirla el día que me enteré de la muerte de Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo que vivía en Madrid. Yo estaba muy fanatizada con la lectura de sus novelas en esa época y entonces toda esta novela está montada sobre el simulacro de un Juan Carlos de Onetti que no es el real, es el falso, y personajes de sus novelas que salen de sus novelas y se ponen a vivir en esta historia. Bueno, a ver, esta es una antología personal, Cantos de la Gaviota Cocinera, editada en Madrid en el año 2013. Después que yo fui a dar esas conferencias, me contactó un editor, el editor de la editorial Amargord, y finalmente salió esta antología que se llama Cantos de la Gaviota Cocinera. Aquí está Urca. Urca tiene en la tapa una resonancia magnética nuclear de mi cerebro, porque tuve hace muchísimos años una ACV en esta región. Ahí hay un agujerito y ese agujerito es... el editor no estaba de acuerdo con esta tapa, era José Luis Mancheri, un gran editor, poeta, una suerte de pilar fundamental de la poesía argentina.
y me dijo, vos estás loca, ¿cómo vas a poner eso en la tapa? Es una tapa espantosa. Y yo como sentía que había nacido de nuevo, porque no me había quedado ninguna secuela, y quería como dejar testimonio desde la tapa del libro, miren, yo pasé por esto y estoy acá. Y esto fue en el año 93 y sigo acá. Entonces quedó la tapa en Urca. Urca es el nombre de un barrio de Río de Janeiro. Y la historia que cuenta el poema Urca es la de un niño apropiado durante la dictadura y llevado por sus apropiadores a Brasil, a Río de Janeiro, al barrio de Urca. La escena imperfecta tiene... Esto fue el primer premio en el Encuentro de Escritores Patagónicos de Puerto Madryn y tiene un cuadro de José Luis Chirulo, un gran pintor barilochense que falleció hace mucho, mucho tiempo, que también hizo 2 tapas más mías. Sí, y que de hecho en la biblioteca hay un... En la Pinacoteca Municipal tiene que haber. En la biblioteca específicamente hay uno. Mirá. Hay uno que tenemos ahí en la entrada. Era un gran pintor, pintaba con pintura asfáltica, porque la pintura acrílico era muy cara, y entonces pintaba con asfáltica, y a veces con un acrílico color, pero era un extraordinario pintor. Este libro, Pares Partes, también es una tapa de José Luis Chirulo, editado por Ediciones de la Flor, que así, por esos azares, llegué hasta Daniel Divinsky, que era el director, y la edición estuvo a cargo de Daniel Link, un gran crítico, ensayista, escritor, docente en la carrera de letras también. Esta es una antología de poetas jóvenes de Bariloche. Cuando se hicieron las primeras ediciones de La Luna con Gatillo, que se hacían en La Llave, vino Víctor Redondo de la editorial Último Reino, un gran poeta, y me propuso hacer una antología con los poetas jóvenes de Bariloche, y salió esta, Marcas en el Tránsito, que tiene tiene como más de 15 poetas jóvenes. Esta es la otra antología que hice yo, transversal, editada por el Fondo Editorial Renegrino, donde hay 36 voces de mujeres y disidencias, y es un libro que se presentó el año pasado en la Feria del Libro, tal cual. Silvia Ortubey y Ludmila Rula hicieron un trabajo fantástico para presentarlo, hicieron un video, entrevistaron a las autoras, una obra fantástica. Bueno, faltan libros acá, me doy cuenta que falta Flor Azteca, Abuelo de Pájaro. Abuelo de Pájaro. Esta es una antología bilingüe hecha en una universidad de Nueva York, a la que me invitaron a participar en un ciclo de poesía, y ellos pusieron la traductora y luego publicaron el libro con los poemas en inglés y en castellano. Esta es español. Esta es La Frontera Móvil, una antología de la poesía contemporánea de la Patagonia, hecha en Barcelona por la poeta Concha García, que está muy vinculada a la Patagonia, muy querida amiga, y ella hizo varias antologías de poetas patagónicos. Esta es una. 200 años de poesía argentina. Es un libro hermoso que hizo Jorge Monteleone, un gran crítico argentino, y me incluyó. Se hizo por el bicentenario, y bueno, arranca. Yo estoy al lado de Cortázar, que siempre eso me emociona mucho. Está Cortázar y vengo yo. Entonces, arranca desde los primeros, bueno, está separada por épocas, y desde los primeros poetas que pueden considerarse argentinos hasta ese momento de los 200 años. Y después acá hay algunas antologías temáticas. Por ejemplo, que se llama Perras, fuimos invitados, distintos poetas, está Diana Velesi, Susana Villalba, Andy Nachón, Concepción Bertone, para escribir sobre perras.
eh, textos que hablaran de nuestras perras o lo que fuera. Entonces salió esta antología. Esta es una antología de poemas de amor, se llama así, y también tiene una enorme cantidad de poetas participando. Esta que fue a la par de esta se llama Muerte, también son poemas sobre el tema. Después hay una antología sobre el cine y la poesía argentina. En mis poemas aparece mucho el cine porque me gusta mucho, es otra de mis pasiones, y entonces me incluyeron en esta antología. Esta es una antología Poesía en Tierra que yo gané un concurso en el Centro Cultural de España y ellos publicaron esta obra con los premiados. Son todos varones y yo soy la única mujer. Somos 10 seleccionados y yo soy la única mujer. Todos los demás son varones. En El revés del cielo, diálogo entre dos orillas, también es el resultado de un encuentro que hubo de poetas españolas y poetas argentinas en Buenos Aires, y salió el libro con la antología del material. Esta Breve Tratado del Viento Sur es una antología hecha en Colombia y hecha por Eduardo Bechara, que recorrió mucho la Patagonia buscando a los poetas. Y esta es la Antología Federal de Poesía de la región patagónica, que están casi todos, no todos desde luego, una gran cantidad de poetas patagónicos. Bueno, y hay otros, pero ya es como muy largo. Muchísimos poetas hay en la Patagonia. Claro. Se tejen redes, estás inserta en esas redes. Siempre se está acompañado, ¿no? Se escribe con otros, se escribe en solitario. ¿Cómo ha sido tu experiencia? No, en Buenos Aires, las veces que el año pasado fui a la Feria del Libro, invitada al Festival Internacional de Poesía, y en Buenos Aires tienen así una especie de mirada romantizada, creo yo, sobre la Patagonia y el vínculo que hay entre nosotros, que por ahí viajamos, dada la desconexión que sufrimos, tenemos que viajar horas y horas y horas para llegar a Comodoro Rivadavia. Caso contrario, tenés que tomar un vuelo a Buenos Aires y de Buenos Aires un vuelo a Comodoro. Entonces hay mucha carretera, mucha ruta, y sí, se van formando. Yo sigo siendo parte de la colectiva de escritoras patagónicas. Después formo parte de otro grupo de poesía que se llama Con esta boca, pero hay patagónicas, hay de otros lugares del país también. Formo parte de varios grupos de poetas y incluso, como mencionaba hace un rato, de la Asamblea de Poetas local. Y la verdad es que eso acompaña mucho, porque en una sociedad que parece decirte no hay lugar para vos, lo que vos haces no le interesa a nadie, el poder estar en contacto con personas que están en tu mismo carril y tienen tus mismos pesares, digamos, y felicidades también, ayuda mucho. Y en la Patagonia, a pesar de las grandes distancias, tal vez por eso mismo, este fenómeno se da. Yo quiero estar cuando alguien presenta un libro en Viedma o alguien lo presenta en Villa Langostura. Mi intención es estar. Después, si logro llevarlo a cabo o no, ya es otra cosa, pero estamos acompañándonos en la vastedad de esta. No, y a pesar de las grandes dificultades, se publican muchos libros. Se publican muchos, sí. Se escriben y también no se publican. Claro. Ahora hay una facilidad con respecto a publicar libros, porque digamos, cada uno en su casa, si busca los
programas, puede armarse su libro, ir a una imprenta, hablar con el imprentero, acá te traigo, le mandas un PDF con el libro y se puede, se ha facilitado desde ese punto de vista la edición de los libros. Después, bueno, está la cuestión de uno que busca la lectura de los pares, sobre todo, y eso creo que va apareciendo con el tiempo, ¿no? No es algo que cualquiera que publica su libro en su compu va a conseguir moverlo después. Antes las editoriales distribuían, ahora no hay más distribución, entonces es el mismo poeta, como decíamos hace un rato, el mismo escritor el que tiene que mover el libro. Yo ahora no me muevo tanto, pero debería hacerlo para que el libro se mueva. Vos también por tu recorrido y trayectoria tenés tus lectores, ¿no? Que sí, tengo. Esperan seguramente tus escritos, pero vos ¿a quién le dirigías en su primer momento, los primeros escritos, lo que vos producías? Y también si tenés hoy intercambio, además de los poetas que te siguen, que te escriben, que te quieren, ¿qué intercambio llegas a tener desde tus lecturas con los destinatarios? En general la gente que lee el libro, a mí ahora con el trébol africano tengo unas devoluciones maravillosas que no solo me gratifican, sino que me emocionan, de gente que no escribe, de gente que no está en el mismo oficio, pero me dicen, ay, leí tu libro, no quería que terminara nunca porque me hizo muy bien y lo leí en el momento justo, cuando dice tal cosa, yo estaba en este momento, entonces me ayudó. Permanentemente ahora, a través de las redes, la gente te escribe, como te digo, gente que por ahí no está en el oficio, y hay mucha generosidad en ese punto, porque vos podés leer el libro te puede gustar, pero ya tomarte el trabajo de escribirle al autor. Yo recibo muchísimos mensajes de gente que no conozco y mucha demanda también de gente que quiere que le escriba un prólogo, que le escriba una contratapa, que le presente a un editor. Y yo no tengo así un manojo, un abanico de editores, no lo tengo. En mi propio caso, viste, como pasó con el trébol africano, Marisa Negri, la poeta, me propone publicarlo y tengo esa suerte que después de tantos y tantos años de trabajo, el editor me propone, como Cristian Aliaga, que tristemente falleció hace poco, de Espacio Hudson Ediciones, él me propuso editar una posición propia y así. Pero el contacto, justamente a través de las redes, es como más sencillo hacer el contacto con la persona que escribió el libro que estás leyendo, y si querés comentarle algo es fácil. Bueno, yo me siento barilochense, sí, absolutamente. Desde el año 71. Yo vine en el año 71 porque mi fantasía era una cabaña de troncos en el medio del bosque, ver caer la nieve del otro lado de la ventana y escribir. Nada de eso ocurrió. Sí cayó la nieve detrás de la ventana durante 53 años, pero me quedé, nacieron mis hijas, nacieron mis nietos, yo me siento muy patagónica y puntualmente cordillerana y barilochense. El otro día en una reunión de poetas, cuando presentamos el trébol africano, que después nos quedamos celebrando, alguien decía, bueno, porque ustedes los que viven en la cordillera piensan que la Patagonia es cordillera nada más. No, hay estepa, hay valle, sí, pero bueno, mi Patagonia es esta, en la que vivo, y llegué con
la felicidad de haber encontrado un lugar maravilloso y trabajé mucho, mucho, mucho para quedarme y logré quedarme y armar mi familia y que mi familia esté acá, de manera que no hay modo en el que yo no me sienta barilochense, me siento 100%. Por más que un Nick venga y me diga, ah, pero vos no naciste acá. Y no nací, pero es como si hubiera nacido. ¿Qué anécdota de Bariloche nos podés compartir a nuestro espacio y que esté relacionada a las letras, que te venga a la memoria? Ah, sí, tenemos una calle que se llama Los Poetas. Nosotros, con el papá de mis hijas, Manuel Benderki, vivíamos en el kilómetro 8, en una calle de tan solo una cuadra de extensión. Y enfrente vivía una poeta tucumana, Dora Fornaciari. Entonces un día nos cruzamos en la vereda y ella dice, hablando en un tucumano hermoso, con mucho sentido del humor, era muy graciosa, falleció ya hace bastante. Y ella nos dijo, che, en esta cuadra, nada más que una cuadra, somos 3 poetas. Y esta calle no tiene nombre. Esta calle es la calle de los poetas. ¿Le ponemos ese nombre? Y sí, dijimos nosotros, fantástico. Entonces ella agarró una tabla y con una gubia talló, pero un trabajo, talló calle de los poetas. Después fuimos nosotros con una escalera, las ayudamos y en el primer poste de la esquina donde comienza la cuadra, kilómetro 8 hasta que se corta y después vienen las escuelas, ella colgó allá arriba calle de los poetas, es el 8200 creo, y del faldeo. Y bueno, después hicimos la gestión ante Catastro Municipal y quedó calle Los Poetas. Entonces cada vez que viene una poeta a visitarme, un poeta a visitarme, yo lo llevo y le saco una foto debajo del cartel, porque lo gracioso es que como es una sola cuadra, no tiene salida. Entonces está en el cartel municipal, calle Los Poetas, sin salida. Una vez que entras, Es como para los poetas, precisamente, un oficio sin salida. Pero ahí también hay otra anécdota hermosa. Cuando nació mi hija Melissa Benderki, plantamos un pinito donde la calle se corta, un pinito que mediría, no sé, 30, 40 centímetros. Un pino Oregon común. Y ese pino creció, es un pino de 40 y pico de años, y el año pasado los vecinos que forman una rotondita con los altos alrededor del pino donde se corta la calle de los poetas, lo cortaron, dejaron el tocón. Y a mí me da una pena tremenda porque ese es el pino de Melissa. claro. Y Melissa ha escrito en un poema, cuando corten el pino lo único que va a quedar es este poema, hablando del hecho. Y sí, esa calle de los poetas tiene esas dos historias que para mí son... Tenemos que conocer. Sí, los invito a hacer una excursión por la calle de los poetas. Marta Carbonero, montones de veces que ustedes la conocen, Marta Carbonero me dijo, Gra, tenemos que hacer ahí un festival de poesía, una lectura de poesía en el verano, en la calle, para celebrar que haya una calle en Bariloche, Claro. que se llama Los Poetas. Y bueno, nunca lo hicimos, pero está en la bandeja de salida. En algún momento se hará. ¿Qué recomendarías, qué palabras orientadoras dirigirías a los papás, a los docentes, a las personas que acompañan el crecimiento lector de otras personas, ¿no? No solamente de los chicos? La frecuentación del libro, hacerse socios de una biblioteca, retirar libros de la biblioteca porque los libros están carísimos y es muy difícil comprarlos. Entonces, crear en los chicos el hábito de ser socio de una biblioteca,
de ir a retirar libros, crear el hábito de la lectura. Si los chicos ven al papá y a la mamá con un libro en algún momento del día o de la noche, cuando se van a dormir, en la mano, los chicos van a hacer lo mismo. Entonces, me parece que la lectura es una herramienta extraordinaria de desarrollo personal que le hace muy bien a los niños que están creciendo y comenzando a incursionar en la vida. Entonces, la frecuentación de los libros sería la mejor recomendación que yo podría dejarles. Que el libro sea un elemento común en la casa. El otro día vino mi nieta de 4 años, ella dibujó el trébol africano y me dibujó a mí, y vino mi nieta, yo tenía una amiga de visita, y ella me dijo, voy a escribir un poema, hice un poema, y me lo recitó. Y yo le pedí que lo escribiera, porque tiene 4 años, pero lee y escribe. Y entonces se tiró aquí panza abajo y escribió el poema. Y entonces le dijo a la madre, yo soy poeta como la abuela. Bueno, esa niña, Verita, mi nieta menor de 4 años, es un ejemplo de lo que digo, porque en la casa frecuentan los libros están, el hermano es un tremendo lector también, mis otros 2 nietos también, y es una compañía maravillosa para la vida de un niño, la lectura. Y hay tanto material para leer, tanto y tan bueno, que hay que abrir esa puerta para ir a jugar con los libros. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias para a nosotros, ustedes. bueno, Oscar, Bárbara, que nos acompañan hoy. Ha sido un gran gusto que nos hayas recibido en tu casa. Por favor, la Que hayas agradecida querido soy yo. repetir la entrevista a pesar de las dificultades. Para nosotros lo vamos a guardar en el corazón. Gracias. Y espero que pronto lo podamos subir al canal de YouTube. Que sigas esta tarea tan linda que te ha dado la vida. Y acompañada, bueno, yo lo que mencionaba ayer en la radio cuando comentábamos lo de la entrevista, es que si hay algo que observo yo en los lugares donde te he visto militando, es que sos muy querida. Tengo esa dicha, sí, algo que le agradezco a la vida enormemente. Me siento muy querida por mis padres, muy. Y eso es algo indescriptible, algo que no tiene precio, es realmente un regalo de la vida. Bueno, y esperamos que más personas sigan acercándose a la escritura, a tus escritos, Ojalá. a tus libros. Sí, 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 sí. Todo aquel que quiera escribir, que lo haga y que al mismo tiempo lea a otros poetas o a otros narradores. Muchísimas gracias. Gracias y con a esto ustedes. cerramos. Agradecemos por haber estado ahí, atentos, Gracias. atentas, y pronto va a estar en el sitio web y canal de YouTube de la Biblioteca Municipal. Muchas gracias.